que mi mamá de siempre decía que no le tenía miedo a la muerte, que no le tenía miedo a la muerte, que morirse debe ser bueno. Y cuando el médico le dictaminó que tenía 2 meses de vida, con sus hechos nos demostró que era cierto, que no le tenía miedo a la muerte, porque incluso fue capaz de llamar a alguien que le confeccionara un vestido para ese día. 2 de noviembre, una fecha muy especial para todos nosotros como fieles católicos, conmemoración de también los fieles difuntos, aquellos seres queridos, parientes, conocidos, personas que marcaron nuestra vida e hicieron parte en nuestra vida terrena, pero que hoy los recordamos y oramos por ellos. Una fecha muy especial que la Iglesia ha querido siempre tener en cuenta por aquellas personas que por circunstancias distintas no pueden ofrecer su Eucaristía por su ser querido, pero la Iglesia destina un día al año para que todos oren por sus seres queridos. Monseñor, una fecha tan linda como esta, pero también que nos evoca recuerdos tristes de aquellas personas que ya han partido de este mundo. Sí, padre, 2 de noviembre, pero yo pienso que es necesario no desligarla del 1 de noviembre, ¿cierto? Exacto, Eso tiene sí. un significado. Si ayer celebrábamos en una misma solemnidad a todos los santos, a todos los que pasaron por este mundo, a todos los que hicieron una opción por el bien, a tantos y tantos que se sostuvieron firmes en la fe, en las virtudes, esa es una maravillosa celebración. Hoy es, digamos, a estos que ya partieron y que cercanos, lejanos, en fin, para que nosotros los encomendemos al Señor. El libro de los Macabeos, mensaje que vamos a tener el próximo domingo, e incluso el Santo Evangelio nos invitan a eso, una oración por los fieles difuntos, que se convierten, nosotros así lo creemos, en intercesores por aquello de la comunión de los santos. Es un día Exacto. muy especial. En algunos lugares del mundo está revestido aún de mucha fiesta, por ejemplo en México, el Día de los Muertos, y comen y las panaderías y todo lo hacen en torno a los muertos. Hay un culto a los muertos, nosotros un poco menos, pero igual hoy nuestros cementerios están llenos. Exactamente, sí. Hoy, exacto, lugares donde hay cementerio, parroquias que tienen cementerio, tienen esa celebración muy especial allí de la conmemoración con motivo de los fieles difuntos. Cuando yo tengo la experiencia, Monseñor, de celebrar unas exequias, generalmente tomo el texto de San Juan en el capítulo 17, Marta. Marta para mí alberga sentimientos muy comunes a lo que la persona en ese momento está viviendo, porque si hay algo que nos pone a todos en un mismo nivel es la muerte. A todos, en el dolor y en el momento en que también nos vaya a llegar, ¿no? Y entonces Marta es como ese grito de impotencia, de frustración, de hasta aquí llego yo, pero Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y cuando digo esto, Monseñor, es que a veces escucho la queja de la persona, ¿por qué Dios permitió? ¿Por qué Dios dejó? Si yo soy una persona de fe. Entonces siempre me voy como con ese texto para animar desde la fe en las palabras del Señor. El que vive y muere, pues en la esperanza de la resurrección, no va a morir para siempre. Entonces es como ese sentimiento tan humano, iluminado por esa fe del Señor y por sus palabras. Y en Marta descubre uno como una especie de dicotomía, como dos cosas. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pero más adelante dice, sé que resucitará en el último día, el día de la resurrección. O sea, hace una confesión. Claro, no nos queremos separar de nuestros seres queridos. Yo también busco generalmente en exequias un texto de San Pablo. Si esta tienda de campaña, nuestro cuerpo se destruye, tenemos una morada eterna en el cielo. Uno dice, bueno, si esto se destruye y se tiene que destruir, es materia, en fin, tenemos una morada eterna en el cielo que no se acaba. Entonces esa morada se construye desde aquí. Esa morada, San Agustín también lo dice en el tema de las 2 ciudades,
la ciudad terrena y la ciudad celeste, que la tenemos que construir desde aquí. Entonces, sí, el tema de difuntos, de muertos, encierra en sí una cuestión enigmática, de cierta tristeza, pero yo pienso que ahí tiene que empezar a funcionar la fe. Exacto, la fe, sí. porque yo digo, ¿en qué creen los que no creen? Como decía el Papa Benedicto, ¿en qué creen los que no creen? Los que no creen en vida eterna. Esto termina, nos morimos y esto se acabó. No, el Señor no nos va a crear a nosotros para que esto se acabe. Entonces, la fe activa en nosotros también esa esperanza cierta de que nos encontraremos con ellos, la esperanza de que estaremos en el Señor, en fin. Y entonces tiene que tener ese lado de fe, y que vamos avanzando hacia allá todos los días. Exacto. Todos los instantes de nuestra existencia son hacia la muerte, pero tendremos que, digamos, traspasar, no hacia la muerte, sino a una vida plena. ¿En qué creen los que no creen? No conocía esa frase de Monseñor, sí, muy bonita, sí. Pero justamente la quiero conectar con un pensamiento que hacía yo, porque hacía hasta como esta reflexión, que aunque la muerte es común para todos, no todos la asumen desde la fe. Entonces ahí es donde realmente sí se puede convertir en algo un calvario total, el saber que, bueno, ¿cómo vivo yo la muerte si yo no creo en la resurrección? ¿Cómo entonces vivo yo ese momento, tanto a través de un ser querido como cuando me llegue a mí? Sí, nosotros vivimos, digamos, tenemos experiencia de la muerte de nuestros seres queridos y compartimos esa experiencia, como murió mi madre, mi padre o nosotros, en fin, etcétera, etcétera. Pero también uno a veces ve en los cementerios cosas dolorosas. Uno ve gente revestida de mucha fe, con una tranquilidad, en fin, sí, no faltan las lágrimas o en los templos, pero uno ve también que hay gente que se desespera demasiado. Demasiado. Sí. Unos hijos, por ejemplo, unos hermanos, porque es una muerte trágica, porque no se la esperaban, porque era una persona querida. Sí, cierto, pero pienso que la fe sí tiene que venir a activar en nosotros algo, esa esperanza, y sí, y el dolor, esa separación, ese espacio que queda un espacio vacío, un espacio cierto, porque esta presencia física es importante, pero tendremos que venir a valorar otro tipo de presencia, la del recuerdo constante, permanente, el buen ejemplo, los buenos momentos, en fin, todas esas cosas las tenemos que activar, y eso se hace, digamos, a partir de la fe y de la esperanza. Bueno, la muerte nos sensibiliza a todos, y yo creo que si algo nos tiene que mover las fibras más profundas de nuestra vida en la muerte, porque muchas veces cuando se vive uno entiende lo que ha vivido otras personas o por lo que están pasando otras personas, y digamos que en este momento en oración nos unimos a aquellas personas que están padeciendo el dolor de la muerte ante un ser querido. Es que la muerte es todo un vía crucis de dolores, de sentimientos, de las personas que pierden a su ser querido en un acto violento, y esto implica todo un proceso de levantamiento, de entrega del cadáver, o sea, como que dijeran murió y ya, no, es todo ese proceso que en algún momento lo viví con mi papá, y eso también me sensibilizó como sacerdote a entender cuando las personas llegan a nuestras parroquias solicitando la Eucaristía por su ser querido. Cierto, es verdad. Son momentos muy sensibles. Los fieles en estos momentos son demasiado sensibles. Nosotros, los ministros, tenemos que meternos ahí, porque en esos momentos de sensibilidad se valora y se agradece siempre la cercanía, el buen servicio, una palabra de aliento, en fin, ¿cierto? Y ya después se organizará lo demás, pero la gente es muy sensible en esos momentos, o le quedan desafortunadamente unos dolores ahí para toda la vida cuando no hemos estado cercanos como debemos estar. ¿Alguna muerte que le haya impactado, Monseñor, en su vida como sacerdote, como obispo, o en su vínculo familiar? En mi vínculo familiar, pues claro, todo lo de la familia impacta, lo de mi padre, que estábamos muy jóvenes todos, lo de un hermano que murió por ahí por los tiempos de la violencia, de Pablo Escobar en Medellín, por un error gravísimo, digamos, que le costó la muerte a mi hermano que estaba estudiando en la universidad cuando eso. Pero sobre todo me ha impactado mucho, y siempre nosotros en mi familia la llevamos muy clara, es el proceso
que mi madre vivió antes de la muerte. Porque mi mamá de siempre decía que no le tenía miedo a la muerte, que no le tenía miedo a la muerte, que morirse debe ser bueno. Y cuando el médico le dictaminó que tenía 2 meses de vida, con sus hechos nos demostró que era cierto, que no le tenía, miedo a la muerte, porque incluso fue capaz de llamar a alguien que le confeccionara un vestido para ese día. Se preparó. Se preparó y cómo y dónde quería que lo enterraran y que, en fin, y entonces decía cosas tan simpáticas. No me pongan en una bóveda muy bajita porque uno se viene a este mundo a cargar gente y se va al cementerio a seguir cargando. Me ponen por allá altico, o sea, lo hablaba con una normalidad. ¿Y ustedes cómo asumían todos esos momentos, monseñor? Tranquilamente, nosotros después salíamos y llevábamos por allá a otro lado y comentábamos, pero siempre fue eso. Entonces uno dice, murió tranquila. Yo le dije como 8 días antes, te aplico los santos óleos porque le di una crisis. Yo, mi mamá se va a morir y no voy a ser capaz de aplicarle los santos óleos. Y cuando le dije, te aplico los santos óleos, y me dijo, ¿y será que me muero más rápido? Con una tranquilidad, y dije, mamacita, lo que Dios quiera, pero tranquila. Entonces uno dice, esa muerte a mí sí me impactó mucho, y digamos de manera muy positiva porque se murió contenta, tranquila, digámoslo así. No le tenía miedo a la muerte y lo demostró hasta el último instante. Queridos hermanos, en oración por todos nuestros fieles difuntos, en oración por ustedes porque el difunto, pero el vivo queda en su dolor. Entonces creo que también la oración es por la fortaleza de la persona, de la familia, de la madre que ha perdido a su hijo, de los hijos que han perdido a sus padres y de así en adelante esas muertes que nos dejan ese vacío profundo. Monseñor, si nos regala su bendición. Bueno. Que el Señor a todos proteja y ayude, que el Señor a todos nos conceda la fortaleza en la fe y que pensemos hoy que el Señor nos ama sobremanera y que tenemos que abrigar la esperanza cierta de que viviremos con Él. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un feliz y bendecido día para todos.